tema de hoy es la cruz y el pecado. Dice Gálatas 1, 3 al 5. Dice: gracia y paz sean a todos vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos nosotros la cruz y también vemos el pecado. La cruz es la que hizo que nuestro Señor Jesucristo muriera allí en la cruz por causa de nuestros pecados. Todos nuestros pecados nos llevan a la cruz. Todos nuestros sufrimientos por causa de los errores o los pecados siempre nos van a conducir a la cruz. Porque Dios triunfó sobre el pecado en la cruz. Por eso es que los pecados que cometamos nos van a guiar a la cruz, siempre. Por eso es que Dios pide que confesemos nuestros pecados, para que Él pueda tratar con ese pecado en la cruz. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no considera que lo hiciste tú, sino el pecado que mora en ti, y trata con ese pecado en tu vida y se fortalece en ti para que ese pecado lo puedas resistir sin necesidad de que sufras la tentación. Por eso es que Dios pide que tú confieses el pecado, porque al confesarlo, Dios es fiel para perdonar tu pecado y terminarlo con lo que el pecado puede hacer en tu vida, y también con lo que el pecado es en realidad dentro de ti. Es necesario que experimentes el pecado, porque si no lo experimentas queda en teoría todo, pero si tú experimentas el pecado que ya está en ti, entonces vas a saber cómo es el poder de Dios dentro de ti. Cómo el poder de Dios solamente destruye el pecado, pero a ti no te daña, a ti te guarda y te protege, te cuida, porque sabe que eres inocente o no culpable. Tú eres no culpable del pecado, sino el pecado que mora en ti es el culpable de los actos pecaminosos que tú cometes. Por eso es indispensable que tú, confesando tu pecado, Él venga, ya perdonó tu pecado, juzga el pecado que está en ti, te fortalece para no caer en pecado y te libera del poder del pecado. Quiero que sepas algo. La muerte que Jesús realizó en la cruz fue por causa de tus pecados y tus sufrimientos. Entonces, si tú confiesas tus pecados delante de Dios y ruegas a Dios para que experimentes la victoria de Cristo sobre ese pecado en tu vida, créeme que lo vas a experimentar. Todos tus problemas actuales son por causa de tu amor propio. Te amas mucho, por eso es que has pecado. Tú no consientes en vivir sufriendo. Tú no quieres sufrir y por eso es que te acercas a pecar. Porque el pecado te alivia el sufrimiento parcialmente. El pecado te engaña y te hace creer que ya estás mereciendo lo que eres digno de recibir. Y tú recibes algo y piensas que de esa manera se calma tu alma, ¿verdad? Dices, creo que el pecado me ayuda lejos de perjudicarme. Es que muchos de nosotros nos amamos tanto que no queremos sufrir. ¿No quieres sufrir la soledad? Por eso te juntas con cualquier persona. ¿No quieres sufrir de tristeza? Por eso hablas con cualquier persona. ¿No quieres sufrir de rechazo y de falta de amor? Por eso cometes pecados. No quieres sufrir y por eso es que cometemos pecado. Tu alma grita, deseo parar de sufrir, ¿no? Pero el sufrimiento, quiero decirte, que te es necesario, te sana, te purifica y te edifica. Si tú quieres parar de sufrir, entonces no vas a ser edificado. Fíjate bien, la ansiedad siempre trae consigo sufrimiento. Si paras de sufrir porque te resistas al sufrimiento, resistes a la obra de Dios. La mejor forma de dejar de sufrir es dejar a un lado tus anhelos, es dejar a un lado tus ansiedades,
Y en medio de esa paz que te da no tener anhelos ni ansiedades, y esa libertad que Dios te da, podemos deleitarnos en Dios, y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. O sea, tú quieres parar de sufrir disfrutando lo que no mereces, o tú quieres parar de sufrir disfrutando la añadidura. Pero para parar de sufrir tienes que aprender a sufrir y no rechazar el sufrimiento como algo que no es digno de ti. Tu resistencia a la obra de Dios hace necesaria la cruz en tu vida. Si tú no te resistes a Dios, bueno, entonces la cruz pasa por ti, pero no te causa sufrimiento, sino te da la victoria. Pero por causa de que tú no quieres sufrir, la cruz entonces es una aflicción para tu vida hasta que aprendas que es tu victoria. Entonces, toda aflicción causada por el pecado se elimina de nuestra vida creyendo en la delicadeza de la misericordia divina. Aunque esa delicadeza o esa misericordia delicada de parte de Dios te humille, o te aflija, o te ponga a prueba, tú permaneces quieto delante de Dios. Aunque el diablo te cause estas humillaciones y aflicciones y estas pruebas, pues te hallas en la mano soberana de Dios, y todo ese pecado en el que te encuentras ahorita, que te trae humillación, te trae incomodidad, te trae aflicción y te trae prueba, será ganancia para ti. Será ganancia para ti y terminarás recibiendo la victoria, aceptando el señorío y el amor de Dios como parte de tu edificación y fortaleza como ganancia. Pero si tú dices, voy a dejar de hacerlo porque es pecado, y empiezas a apartarte por tu propia voluntad, generas más poder al pecado para seducirte y esclavizarte. Entre más te resistes, más te apegas al pecado. Pero entre más te niegas a ti mismo y escuchas a Dios y te entregas al Señor y crees su soberanía y crees que Él está contigo, entonces vas a sentir más libertad para no pecar. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú estás en Cristo Jesús y cometes pecado, Dios te mira justo, pero mira al pecado culpable. Por eso es necesario que lo confieses. Cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, hice esto otro, ahí estás delante de tus ojos, Señor, pero sé que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Tú lo confiesas y dices, Señor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero vivir así, pero por más que me he resistido, no he podido salir de ello. Cuando tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de esa maldad que cometiste. Por lo tanto, Dios te mira justo, porque fuimos hechos justicia de Dios en Él. Dios no te mira sucio, ni te ve así como un cinturón para pegarte por malvado. No, Él te ve con amor, Él te ve limpio. Entonces, hermano, te voy a decir algo. Dios mismo luchó con el pecado para que al confesar tú tu pecado delante de Dios, Él te tira la mano derecha y te dice, ven, salte, y te saca. Pero si tú te empiezas a querer chispar, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no, uy, más lo vas a hacer. Porque va a causar un poder muy grande en tu interior. Más fuerte se hace el pecado en ti.
Pero si tú acudes a Dios, Dios viene y te salva en su tiempo. Porque depende de cómo te acerques a Dios. Y ahorita te voy a explicar. Tiene que ser en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Hay muchas cosas que tienes que contemplar ahí. Porque muchas veces dices, es que yo ya lo hice, pastor, y no, todavía no. Ah, bueno, es que no lo has hecho adecuadamente. Ahorita vas a saber todo, el remedio y el trapito, para que lo hagas bien. ¿Okay? Bien, Romanos 8:33 dice algo interesante. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, ¿o no? Entonces, ¿quién te va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que aunque un hermano, una hermana o alguien te quiera dar palo y quemarte en leña verde porque hiciste un pecado o hiciste 20,000 millones de pecados, por decir un número, y tengan toda la razón para lincharte vivo y quemarte en leña verde, aún así no tienen razón para juzgarte, aunque sea verdadero, porque tú eres justo delante de Dios. El pecado que mora en ti es el que está haciendo todo esto, y no es para justificar al pecador, sino para que sepas cómo de grande es el poder de Dios. A algunos les está cayendo bien esto, pero algunos dicen, yo quisiera que fuera más legalista el pastor. Fíjate bien, hermano. Cualquiera que te trajere a la corte de Dios para presentar cargos contra ti, este tribunal de Dios ya te declaró no culpable. Pero si tú crees las acusaciones de esa persona que te aflija y que ha imputado sobre tu vida, entonces tú mismo estás destruyendo tu libertad. Si tú crees la acusación de la que se te acusa delante de Dios, tú crees que eso es cierto y está bien, entonces tú mismo has roto tu libertad y has echado a un lado tu salvación. Por no creer en el fallo a tu favor de este tribunal divino. Si tú no crees que Dios ya dio un fallo a tu favor y ya decretó que tú eres justo e inocente, entonces has perdido la salvación y estás lleno de tinieblas y te sentirás culpable toda tu vida. Y el diablo siempre va a tratar de hacer eso y va a usar a los que estén más cerca de ti para acusarte. Y tú vas a sentirte mal. Pero si tú te sientes mal y sufres por esa acusación, es que no le has creído a Dios, que Dios te hizo justo delante de Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, entonces voy a seguir en pecado. De ninguna manera. Quiero decirte, hermano, que Romanos 6:11 nos indica algo más. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se leyó muy rápido, pero vamos a ver qué profundo está esto. Si tú pudieras entender esto, de seguro estaríamos del otro lado, tú y yo, porque a mí me ayudarías a brincarlo. En Romanos 6:2 dice algo que complementa a Romanos 6:11. Romanos 6:2 dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien. Vamos a ver cómo es que ya moriste al pecado y cómo es que te tienes que considerar muerto al pecado. Antes yo lo declaraba muy sencillo, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a profundizar un poco más, así que te vas a detener mucho en el camino, pero voy a tratar de explicarte lo mejor que se pueda para que no te turbes en este versículo. Y esta consideración de muerte solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo puede Dios concederte esta experiencia de considerarte muerto al pecado. Para considerarte muerto al pecado, primero debes de conocerte bien. ¿Ya te conoces bien?
Creo que no. Quiero que te conozcas bien, sin máscaras, porque te dicen, tú eres malo. Dicen, no, yo no soy tan malo. O dicen, yo soy bien malo, y no eres tan malo. Te engañas a ti mismo con tus declaraciones. Tienes que ser equilibrado al juzgarte. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder considerarnos muertos al pecado es conocernos a nosotros. Ahorita vas a descubrir quién eres y no te espantes, porque eso va a hacer que mueras. ¿Ok? Tienes que conocerte. Cuando tu yo, parte de tu yo se está martirizando, o sea, se está amortizando, se está disecando, se está llenando de aridez, cuando esa parte de ti mismo se está muriendo, es cuando sale la oración más poderosa de tu alma, ¿o no? Pero cuando todo está en paz, tu oración es muy intelectual, o muy legalista, o muy religiosa. Por lo tanto, es un incienso extraño delante de Dios. Dices, esto no lo conozco. Pero cuando tú estás siendo martirizado, sale una oración muy limpia y pura de tu corazón, ¿verdad? Sale perfecta tu oración. Entonces, la oración más profunda que Dios quiere oír de ti es aquella que sale del martirio de alguna parte de tu ser. No depende de tu sentimiento externo, no depende de la intensidad de tu voz, sino que depende de esa parte tan pequeña que esté siendo martirizada. No depende de lo que a ti te agrade. Dios mira el corazón que se está muriendo a sí mismo y desea vivir para Dios. ¿O no dice así la Escritura? Niéguese a sí mismo, o considérate muerto para el pecado y vivo para Dios. Si esto haces, si te acercas a Dios así, queriendo morir a ti mismo y vivir para Dios, es posible que el enemigo venga a sugerirte que Dios no ha hablado. Pero Dios no se va a dejar impresionar por la multitud de palabras que hayamos hecho. Lo que impresiona a Dios de ti es la pureza que tienen tus palabras, la pureza que salió de la intención de tu corazón al hablar con Él. Eso es lo que realmente escucha Dios de ti. Quiere que tú mismo te exhibas a ti mismo en humillación, callado, totalmente sometido a la voluntad de Él, cualquiera que sea su voluntad, estar dispuesto a obedecerle. Ese es considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Así vas a encontrar la puerta que te lleva a tu nada y a su todo. ¿Escuchaste? A tu nada y a su todo. Esa es la puerta. Se va a abrir cuando tú mismo te exhibas y digas, yo soy esta persona, en humillación, sin refutar nada, sin argumentar nada, sin justificarte, sin defenderte, callado totalmente. Soy esta persona y estoy dispuesto a obedecer tu voluntad, cualquiera que ésta sea, no me importa. Entonces, hermano, vamos primero a buscarnos, ¿está bien? Te voy a recomendar que entres a tu interior. Es importante que entres dentro de ti y te mires como eres realmente. Aunque no te sea muy cómodo lo que encuentres adentro, quiero que mires dentro de ti. Aunque no encuentres placer alguno al encontrarte a ti mismo, mira dentro de ti, ¿cómo estás? Aprende que no tienes complacencia en tus propios pensamientos, ¿verdad? Tus pensamientos no te complacen. Constantemente estás cambiando de pensamientos. Tus propias palabras tampoco te complacen cuando hablas con Dios. Tus oraciones que has hecho a Dios no te han complacido.
Porque no buscas complacerte espiritualmente, ¿o sí? Tu sensibilidad, ¿qué ha dicho respecto a tus palabras? Tu sensibilidad, ¿qué dice de acuerdo a tus pensamientos? Si tú buscas tener una satisfacción espiritual al orar, eso habla de tu amor propio. Y ahí, en tu oración, te estás buscando a ti mismo. Hay orgullo en ti. Vamos a ver, mírate. ¿Cómo es que no estás buscando a Dios sino a ti mismo? ¿Por qué estás buscándote a ti mismo y no a Dios? Y eso te ha complacido. Dices, hoy estuve en la presencia de Dios. Te estás mirando a ti mismo. Hoy hice una oración que me quebrantó totalmente. Hombre, estuve re bien, sentí una libertad. Estás pensando en ti. ¿Verdad que hay egoísmo? Es que me sentí re bien. Y bueno, sigue siendo tú. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad que hay egocentrismo? Quiero que te conozcas a ti mismo. Bueno, ¿buscas placeres espirituales en la oración? Cuando tú reconozcas estas cosas, vas a sentir dolor y vas a sentir aridez del pecado y de la muerte, porque tu oración no ha sido escuchada, porque has estado estorbado por ti mismo y has perdido el tiempo orando de esa manera. Te ruego que cuando te acerques al Señor, te acerques a Dios con reverencia y con respeto, sin prestar atención a la aridez de tu vida, sin prestar atención a tu esterilidad, porque vas a encontrar una recompensa eterna. Vamos a ver qué más hay dentro de nosotros. Muchos hemos dicho, he acudido al Señor con perfecta resignación de todas las cosas, me he entregado a su presencia por medio de un acto de fe, sin embargo no he mejorado en nada. Fíjate bien lo que dijiste. He acudido al Señor con perfecta resignación. ¿Encuentras algo de orgullo ahí? Tú mismo te estás calificando de perfecto en tu resignación. Y luego dice, me he entregado a su presencia por medio de un acto de fe. Oh, qué gloriosa obra has hecho. ¿Estás orgulloso de eso? Pero no he mejorado nada. Estás pensando en ti. La razón está en que tu pensamiento está distraído contigo mismo y no estás pensando en Dios. No estás pensando en Él. No te estás deleitando en Él. Estás buscando tu propia complacencia espiritual. No te sientas molesto. Tampoco te sientas desanimado. No has perdido tiempo, tampoco has perdido méritos. No eches a un lado lo que has hecho, está bien, pero aprende de ello. Conócete, al menos que eso sirva para ello. Conócete, estás buscándote a ti. Y qué bueno, porque vas a saber quién eres, ¿o no? Aunque tu imaginación vague por un momento en un número infinito de pensamientos y estés ahí haciendo mucho ruido en tu mente, sin embargo te aseguro que el Señor no se ha marchado. El Señor sigue estando ahí contigo. Aunque tú en tu oración divagues en muchos pensamientos, el Señor siempre ahí está contigo. En esa búsqueda que estás haciendo en medio de tu oración, Él siempre estará contigo. Entonces, cuando vayas con Dios, acude a ese lugar
en donde siempre está la fe y el conocimiento. ¿Cómo llegas ahí? Solamente por fe. ¿Y cómo oro por fe? Solo dispón tu corazón. Nada más dispón tu corazón. ¿Cómo lo haces? Así, como cuando ibas a ver a la novia o al novio. ¿Qué hacías? Disponías tu corazón, ¿no? Dices, voy a ir a verla. Ay, me voy a bañar. Ay, mis zapatos no están boleados. Ay, este traje creo que no, ¿verdad? No, checa, no. Voy a poner otro, voy a poner el nuevo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estabas disponiéndote a estar con ella o con él. Así, es lo mismo, pero ahora con Dios. ¿Te vas a fijar en tu arreglo personal? No, vas a fijarte en tu corazón, que no esté cochambroso. Mi corazón, pues que dice esto, ay Señor, bueno, voy a ir aunque sea así, pero primero le voy a pedir perdón, ¿verdad? Dispón tu corazón para estar en su presencia. Solo disponte a estar ahí con Él. Amén. Cuando llegue el momento de que estés delante del Señor, entonces debes de saber que tu amiga la fe y tu amiga la intención te van a guiar y te van a conducir hasta la presencia de Dios. Te van a guiar. Dos amiguitas tuyas van a estar ahí contigo. Te van a decir, vente, son tus edecanes. Llegaste a la presencia de Dios, te va a decir la fe, mira, por acá es, hermano o hermana, por acá es. Y te va a decir la intención, mira, esta es la intención. Ah, ok. ¿Y la fe qué me dice? Cree. Entra, cree. Y esta es la intención. Dices, wow, creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Para que tú puedas hacer esto, de considerarte muerto al pecado y vivo para Dios, tienes que entrar a la presencia de Dios creyendo que Él está ahí y sabiendo que la intención de tu corazón, tu espíritu lo está orando. ¿Ok? Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Vas a llegar allí por un acto de fe. ¿A dónde? Delante de Dios. Como vivo entre los muertos. ¿Ah? Pero también tu mente va a estar resignada, ¿o no? ¿A qué? A obedecer lo que Dios te diga ahí. Y mientras Dios no te conteste, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar en su presencia. ¿Ok? Hasta que Dios te conteste. Si Dios no te contesta, entonces mira tu pecado otra vez y ve que aprendes de él. Y después regresa con el Señor y confiesa tu pecado y dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no estoy dispuesto a seguir haciendo esto. Pero ¿tú qué me dices? Yo sé que no estás de acuerdo tampoco, pero ¿por qué no hablas a mi oído? ¿Por qué no me guía la fe y la intención hacia el trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro? Hay algo en mí que debo aprender. Enséñamelo ya, porque esto no me agrada. Cómo estoy sufriendo y padeciendo por causa de mi pecado y estoy haciendo sufrir a otros. Ajá. Va a llegar el momento en que estés ante la presencia del Señor y también esperes en su presencia. Ese es un compromiso. Pero ahora vamos a ver qué pasa con tus ocupaciones y este llamado. Es que tengo tanto trabajo que no me da tiempo, hermano, de estar ahí en la presencia de Dios orando y no, pues entonces, sí. El diablo siempre te va a ocupar para que puedas seguir pecando. Te va a tener bien saturado de ocupaciones para que no puedas llegar a la presencia de Dios y no te arrepientas de tu maldad. Pero te voy a decir algo. Tus ocupaciones diarias no son contrarias a la voluntad de Dios. Dile a tu hermano lo mismo. Tus ocupaciones diarias no son contrarias a la voluntad de Dios. Ok. Tus ocupaciones no van en contra de tu resignación. Tus ocupaciones nunca van a ir en contra de tu resignación de tu voluntad hacia Dios.
Tú te vas a presentar ante Dios y te vas a decir: estoy resignado a obedecerte en medio de tantas ocupaciones que tengo, pero quiero obedecerte. Entonces, la resignación abarca todas las actividades de tu vida diaria: barrer, trapear, bañarte, cocinar, afeitarte, atender un negocio, atender otro. Todo eso es parte de tu ocupación y es válido para ti, y Dios lo respeta. Fíjate bien, si te sientes arrastrado lejos de Dios, si eres arrastrado lejos de la oración por tus múltiples actividades, te recomiendo que tomes un segundo para regresar con Dios, o 2 segundos. Dices que no es suficiente 1 segundo o 2. Sí, es peor nada, es mejor eso poco. Pero si puedes tomar más de 5 minutos, es mejor. Y dice uno: pero ¿cuándo? ¿A qué hora? Ni en el baño me dejan estar. Hay una manera de decir eso, hay una manera de hacerlo. Siempre que puedas, vuelve a su presencia. Entonces, renueva un acto de fe y renueva el sometimiento de tu voluntad. Y dile: Señor, te recuerdo que estoy de acuerdo a tu voluntad y quiero estar contigo, porque el pecado me asedia por todas partes y quiero estar muerto al pecado y vivo para Dios. No quiero destruir a nadie ni ofender a nadie por mi pecado, ni tampoco quiero destruir a alguien absteniéndome de pecar por causa de la ley. Quiero que tu Espíritu me guíe a toda la verdad. Quiero estar siendo guiado por la fe y la intención en mi corazón para estar en tu presencia. ¿Cuántos minutos me llevé haciendo eso? Ni uno. Ese tiempo, aunque estés clavando un clavo y pegándole de forma incómoda, dices: Señor, quiero estar en tu presencia, aunque sea 1 segundo. Pero mira, estoy clavando un clavo acá y se me dobló. Y mientras pienso, en lugar de enojarme, ¿verdad?, para desclavarlo, voy a ir a tener otra cosa para desclavarlo. Vamos a pensar que estás haciendo otra cosa y estás ocupado cambiando la llanta de un vehículo. Y dices: se me cansó la mano. Señor, en esta hora te ruego, Padre, que pueda yo estar en tu presencia, aunque sea en este momento, porque se me ponchó una llanta y la tengo que cambiar. No te afanes en tu propia vida de dejar de hacer esa comunión con Dios, porque tienes que considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. En el fuego de la obediencia, allí es donde descubres si eres realmente un seguidor del amor divino o de tu amor propio. Allí, en esa obediencia, ¿a quién vas a seguir? ¿A ti o a Dios? Ahí es donde tú tienes que saber a quién estás siguiendo. Entonces, hermano y hermana, tiene que producirse ahí un holocausto de tus propios razonamientos, de tus propios valores, de tus propios juicios y de tu propia voluntad, que se incineren, para que empiece Dios a hablarte. Y entonces ya no oigas tu voz, sino oigas la voz de Dios, porque siempre estás acostumbrado a oírte a ti. Muchas veces has descansado en algo que supones que es así y no es cierto. El diablo por eso te engaña y tú crees que tenías revelación y te engaña. Ten cuidado. La vida no es un juego, está corriendo alto riesgo tu vida espiritual. Quiero que te acerques a Dios confiadamente, sabiendo que Él es el que te trajo a su presencia, no imaginándote tú que debes estar en su presencia ese momento. Todos acariciamos la idea de honrar y obedecer a nuestros superiores, pero también es necesario que para poder seguir la vida interior, es necesario que obedezcas y honres igualmente a tus inferiores. ¿Me escuchaste? Todos sabemos que tenemos que honrar a nuestros superiores, pero es necesario que para poder seguir tu vida interior, es necesario que honres a tus inferiores y los respetes. Hónralos y respétalos. ¿Cuál es la verdadera obediencia? La obediencia, para que sea perfecta, debe de ser voluntaria, no obligada.
Por eso Dios no te obliga, la ley sí te obliga, pero Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie a que haga algo en contra de su voluntad. Dios siempre permite que tú hagas tu voluntad, aunque no sea su voluntad de Él. Por eso es que Él califica en alto honor tu obediencia. Y por eso es importante que lo escuches a Él y no te escuches a ti. Quiero decirte, hermano, que debes de ser paciente en todo sufrimiento que te envíe Dios. Si tú estás sufriendo, gózate en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te lo está enviando Dios. Si tu amor por Dios es puro, lo vas a amar tanto en el Calvario como en el Monte Tabor, ¿o no? El Señor Jesús amó a su Padre allí en el Monte Tabor, donde fue transfigurado en otra persona, ¿te acuerdas? Y no amó menos al Padre en el Calvario cuando estaba sangrando. Lo amó igual. Entonces, puedes estar seguro que debes de amar al Señor lo mismo en tu Calvario que allí donde hace la demostración más grande de amor para tu vida. Tú tienes que amar a Dios en cualquiera que sea tu condición. Tu amor tiene que ser el mismo. A lo mejor te abandonas al Señor esperando y anhelando siempre que Él te acaricie, te ame, te diga, te bendiga espiritualmente, tú porque te has entregado a Él. Y durante alguna temporada agradable te ruego que recuerdes esto y siente que así va a hablar Dios y te va a dar revelación y te va a dar profecía. Hermano, si tú te entregaste a Dios para recibir bendición y amor, no puedes dar media vuelta de repente si no recibes eso, ¿verdad? Yo le estoy sirviendo y mira, no, entonces ya no le sirvo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Buscas consuelo humano a un Dios divino. Recuerda que esa media vuelta de repente que te des no puedes recobrar tu vida de otra temporada en la que fue así. Porque hay un tiempo en el que Dios está contigo, te da revelación, te hablan las águilas, te hablan los árboles, te hablan las cañadas, te habla todo y de pronto ya nadie te habla. Dices, santo Dios, y ahora que le sirvo más ya no me habla nadie. ¿Qué pasó? Quiero decirte, hermano, que estás siendo crucificado en ese momento. ¿Ok? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que estás en la cruz. Tampoco vas a hallar consuelo de ningún otro humano que se acerque a ti, porque también ese hombre te va a crucificar. Todo consuelo que te llegue cuando estés conociendo la cruz solamente te va a venir del Señor. Debes de aprender a abrazar y amar la cruz. El que no ama la cruz no ama las cosas de Dios. Es imposible que ames de verdad a Dios sin amar la cruz. El creyente que ama la cruz encuentra que hasta las cosas más amargas que se le presenten son dulces. Lee lo que dice Proverbios 27:7. Al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Cuánto anhelas tener hambre de Dios? Vas a tener hambre de Dios y lo vas a encontrar en la misma proporción en que tengas hambre por la cruz. Dios te da la cruz y la cruz te entrega a Dios. ¿Tú quieres recibir a Dios? Recibe la cruz. Dios te da la cruz y la cruz te entrega a Dios. Entonces tienes que abandonarte en una vida santa, hermano. ¿Sí? ¿Y cómo tendrías que confesar tu pecado? La confesión del pecado está entonces en el examen de tu interior. ¿Ya te conociste? ¿Ya sabes quién eres? ¿Sabes si estás viviendo una vida santa? ¿Sabes que no hay otro placer que estar en su presencia?
Si hay otro placer estar en otro lado, si te gusta que te miren de otra manera diferente de la santidad que Dios te ha dado, si te gusta provocar ciertas reacciones en las personas, si te gusta provocar ciertas intenciones en los demás, significa que no estás en santidad. Y sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces la santidad crece dentro de ti a medida que tú estés cerca de Él. Si la santidad no procede de lo más profundo de tu ser, solo será una máscara la que traes. Eres un aparente externo santo, pero en lo profundo de tu interior hay rebeldía, hay un corazón malo y perverso. No es una santidad perdurable y real. No hay la esencia genuina de Dios en ti. Dice la Biblia que toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Entonces, ¿cómo se logra la santidad? Bueno, abandónate a Jesucristo y camina en una vida de abandono o negación a ti mismo, a Él. Practica la santidad en su más alto rango. Bueno, vas a saber que Dios es el que te da la santidad. Porque si tú no estás unido a Dios, la santidad de Dios no está en ti. Cuando tú sientes que la santidad te rodea es porque has estado en la presencia de Dios. ¿Y cómo vas a confesar tu pecado? Porque dice Dios que nosotros confesemos nuestros pecados. Si el pecado es el gran problema, por eso murió Él en la cruz, tenemos que confesar nuestros pecados. Bueno, aquí vamos a ver un punto interesante. Examínate a ti mismo y confiesa el pecado que hay en ti. El examen de ti mismo es algo que siempre debe preceder a la confesión del pecado. Fíjate bien, ¿cómo te examinas a ti mismo? Ya lo estuvimos haciendo. Todo esto que vimos hace un rato es la examinación de ti mismo, para conocerte a ti. Entonces vas a acercarte a Dios, vas a abrir tu alma entera a Dios. Entonces le vas a decir: Señor, no dejes de iluminarme respecto a mi pecado. Resplandece dentro de mí como una luz para que pueda mirar mi pecado.